Bienvenidos a un nuevo episodio de El Bolsillo, un espacio periodístico dedicado a los temas económicos que impactan el bolsillo de los hogares colombianos. Lo estoy viviendo, sí. Y ahora no se puede comprar carne porque la carne está demasiado cara. Toca comprar uno lentejas, frijoles, si así, y por ahí con un huevito, eso es todo. El protagonista de esta historia es un comerciante informal, quien se gana la vida y su sustento diario con la venta de correas y riatas en la esquina de la calle 37 con carrera 15, en pleno centro de Bucaramanga. La voz que escucharon es la de Eder Vázquez, quien se dedica al comercio desde hace 14 años. El Bolsillo, un podcast de vanguardia, el sistema informativo de Santander salió a las calles para medirle el pulso a la economía de los hogares, que hoy atraviesan una dura situación para sus bolsillos por cuenta del alza de los precios de los alimentos y servicios, el incremento de las deudas, el bajo consumo y la subida de las tasas de interés acompañado de un bajo poder adquisitivo. Todo esto en menos de 2 años. De eso hablaremos en este nuevo episodio. Las condiciones que describimos han llevado a que las familias en Colombia expresen su pesimismo económico sobre el futuro de sus finanzas. Así lo mide mes tras mes la encuesta de pulso social del DANE, que revisa las condiciones económicas y sociales de los hogares colombianos. Por ejemplo, el 53,1% de las familias en Bucaramanga dice que los precios aumentarán mucho en el próximo año comparado con los 2 meses anteriores. Vanguardia Podcast. Más grave aún, el 77,3% de los hogares de la capital de Santander asegura que está sin plata para comprar alimentos, ropa y calzado, mientras que en Colombia ese porcentaje es un poco menor, del 66,2%. Para hacernos una idea, por ejemplo, el 54,4% de las familias en Colombia percibe que hoy su situación económica, comparada con hace un año, es peor y mucho peor. Es decir, 6,9 millones de hogares colombianos ven que las cosas no van bien con su bolsillo. No, yo lo veo bastante difícil, ¿no? Bastante difícil porque te voy a decir así, las ventas pesadas, de así sale uno, no se vende nada, está demasiado pesada la economía. Una de las razones del por qué las familias están pasando penurias es la inflación. Eso ha llevado a tener menos dinero en el bolsillo para ahorrar, comprar e invertir. Según el DANE, el 84,7% de los hogares de Bucaramanga en la actualidad no tiene la forma de ahorrar alguna parte de sus ingresos. Aseguran que lo que ganan no les alcanza para cubrir todos los gastos de la casa. Así lo vive Eder. Yo creo que debido a las cosas que están muy altas, o sea, sí todo está demasiado caro, o sea, sí. Pero ese es el problema que hay, de que las cosas, o sea, así, hoy las consigo en un precio, mañana las consigue a otro, entonces eso le afecta mucho el bolsillo a uno, entonces debido a eso es que eso está solo, las ventas, o sea, así, la economía está demasiado pesada. Vanguardia Podcast. Y para entender cómo la inflación está afectando a los más pobres, a los hogares más vulnerables y cómo el costo de vida también está impactando la percepción negativa en la economía de la ciudad, invitamos a este episodio a la doctora en Administración Isabel Cristina Rincón. Ella es decana de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad de Santander. Si la inflación crece, con ella crece la pobreza, ya que los hogares más pobres suelen gastar más, una mayor proporción de sus ingresos, que por demás son bajos, en bienes y servicios básicos como podríamos decir los alimentos, la vivienda y el transporte, que serían como los mínimos. Y cuando estos precios aumentan de una manera superior, por supuesto, a los ingresos que perciben, estos precios de los bienes y los servicios, los hogares de bajos ingresos pues pueden verse obligados a reducir el consumo de ellos, en el caso de los alimentos, o dejar de pagar la vivienda o atrasarse en los arriendos, de empezarse a transportar de una manera más informal para poder lograr ahorros en ese que llamaríamos línea de inflación, sobre todo en el tema de los alimentos, que ha superado más de 25 puntos en los incrementos. Ya a nivel de proporción, pues estamos por una inflación superior al 13%.
Y lo más crítico es cuando las personas se enfrentan al dilema de si pagar los servicios, el arriendo o mercar. ¿Qué hacer? Por ejemplo, Eder gana entre 700.000 y 800.000 pesos al mes con sus ventas en el comercio informal del centro de Bucaramanga. Pero de ese total tiene que sacar para el arriendo, comprar más mercancía, pagar servicios y el mercado. Uno cansado, porque uno paga arriendo, ¿sí me entiende? Y así no le queda, no le puede ahorrar nada. A veces toca, o sea, así, no queda para nada, no queda ni para la comida. Vanguardia Podcast. En el concepto de los alimentos, del transporte y de la vivienda, pues esos especialmente son los que más afectan a las personas que están con ingresos bajos o que llamamos que están sobre el índice de la pobreza. El aumento del costo de la vida también tiene un impacto negativo porque la percepción de la calidad de vida en general pues disminuye. La gente se siente con menos esperanza, ve que cada día pues le alcanza menos, que no le alcanza ni siquiera pues para cumplir con sus necesidades básicas como la alimentación. Al subir esos precios más rápido que los ingresos, pues las personas se sienten que están perdiendo pues poder adquisitivo, que sería como el término más técnico, pero en el término más popular, pues no me alcanza ni para comer, ni mucho menos pues empiezo a atrasarme en los servicios públicos, empiezo a no pagar, a decir este mes pago este servicio, a acumular los recibos que se ven generalmente entrados en deudas o acudiendo a préstamos de corto plazo, pues los llamados gota a gota, pues para cubrir los mínimos o los mínimos de lo que llamaríamos como supervivir. Entonces eso genera pues incertidumbre, también se generan mayores tasas de interés y empiezo a caer en los gotagotas, en los prestamistas, a vender cosas para pues alcanzar a poder cubrir deudas como el agua, como la luz, porque dejan acumular los recibos, porque lo que más se prioriza es la alimentación, que es por supuesto la que más ha aumentado. Vanguardia Podcast. Un dato para analizar en esta coyuntura es la inflación de los alimentos en Colombia durante el último año. De acuerdo con el reporte mensual del DANE, el índice de precios al consumidor, para hablar de la variación anual de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas, fue del 24,14%. Para entender un poco el dato, ponemos este ejemplo. Si usted compró un kilo de carne hace un año en 20.000 pesos, ahora le costará 24.800. Es decir, en 12 meses, ese kilo subió 4.800 pesos. Por eso, vemos que la plata que sacamos del bolsillo no alcanza cuando salimos a comprar. Incluso, las presiones se sienten aún más en el alza de las comidas cuando salimos a comer a restaurantes, incluso cuando pagamos el arriendo o las matrículas. Para hacernos otra idea del impacto de este viacrucis económico. Durante los últimos 7 días, el 11,1% de los hogares de Bucaramanga consumió 2 comidas al día y el 0,4% consumió una sola comida. Es decir, 1.500 familias hoy pasan hambre en la ciudad por cuenta de la inflación, según el DANE. Pues la verdad me ha ido bastante pesado y para mercar, o sea, muy poco, o sea, se merca, se come uno algo por ahí en la calle, pues, o sea, porque no alcanza lo que uno se gana para uno ir a mercar. Vanguardia Podcast. Eder se considera uno de los tantos afectados por la inflación y agrega que sus clientes también llegan a quejarse de la apretada situación económica que viven en sus casas. Mientras tanto, el 54,1% de las familias en Bucaramanga cree que la economía de su hogar estará mejor el próximo año. Todavía hay alguna esperanza para que esto mejore. Confiamos en Dios que esto mejore, pero eso yo no veo que tiene cara de mejoría por ningún lado. Ojalá Dios quiera que sea así, que todo eso cambie para uno, no para todos, para el país, para todos, porque sea así. Así no sé dónde iremos a llegar. El dato del índice de precios al consumidor entregado por el DANE no se veía así desde marzo de 1999. Lo que sí dejó claro el DANE es que el último año los alimentos y bebidas es el rubro que más creció en los hogares colombianos, pues siguen mostrando una aceleración al alza, pero siguen caros. Le sigue los restaurantes y hoteles y los artículos para el hogar, mientras que en la contribución anual
También los alimentos y bebidas no alcohólicas, alojamiento y servicios y transporte son los gastos que más afectan al bolsillo de las familias colombianas. La inflación en Colombia no toca techo y sigue aumentando mes a mes, apretando cada día el bolsillo de las familias colombianas. En otras palabras, nada que se llegue al techo de la inflación. Seguimos creciendo en los precios anualmente más que el mes anterior. Por ejemplo, los mayores incrementos de precios se registran en clases de alimentos como arracacha, ñame, otros tubérculos, cebolla y plátanos. También hay incrementos en bebidas calientes, comidas preparadas fuera del hogar para el consumo inmediato, servicio a la mesa y autoservicio, comidas en establecimientos de servicio a la mesa. Asimismo, hay que advertir que toda Latinoamérica sufrió la misma pandemia y la guerra de Ucrania hace un año con sus efectos. Pero en Colombia pasa algo particular con la inflación. Incluso si quitamos alimentos y energía, queda una inflación de 2 dígitos en Colombia, mientras que en los países vecinos está un dígito, como Chile y México, que tenían altas inflaciones y vienen bajando. ¿Qué pasa en Colombia? ¿Por qué la inflación no baja? Por eso, invitamos al docente y analista económico Germán Machado para que nos ayude a entender por qué el costo de vida en el país sigue por las nubes. La inflación mensual salió más alta de lo esperado y nos pone ya en la inflación anual más alta en 24 años. El dato mensual fue tan alto que incluso quedó por encima del que vimos hace un año cuando la invasión a Ucrania generó estragos en el mundo con el precio de los energéticos y los fertilizantes. Que el dato también muestra que no se ha tocado techo. Estábamos ya ilusionados con que empezara a bajar y el Banco de la Deuda Pública y el ministro de Hacienda llevan un tiempo prometiendo una bajada de inflación que sigue sin llegar. Seguramente empezará a bajar pronto, pero lo cierto es que Colombia es prácticamente el único país de América donde la inflación no ha empezado a bajar. La meta de inflación no se cumplió en 2022, no se va a cumplir en 2023 ni en 2024 y eso ya empieza a ser muy grave en las expectativas. Que la inflación ha estado disparada por los servicios públicos, especialmente electricidad y gas, y por los alimentos como la leche, las frutas y los plátanos, por ejemplo. Y aunque los precios de los alimentos ya empezaron a calmarse, la inflación sigue golpeando muy fuerte el día a día de la gente. Ahora tenemos inflaciones cercanas a 14% para las personas pobres y vulnerables y eso está agravando en este preciso momento la crisis social que tiene Colombia y que ya venía desde tiempo atrás. Gracias por permanecer con nosotros en Vanguardia. Recuerden suscribirse en su plataforma de podcast favorita, activar las notificaciones y calificarnos con 5 estrellas para que estos contenidos lleguen a más personas. Nos escuchamos en un próximo episodio. Hemos llegado al final de este podcast. Los esperamos en un nuevo episodio. Dirigió Miguel Orlando Alguero, periodista económico. Este es un podcast de Vanguardia, el Sistema Informativo de Santander.